Paso ahora a la parte más patética de mi relato. Se trata de sucesos que despertaron en mis sentimientos que, de lo que era, me han hecho lo que soy. La primavera avanzaba rápidamente. Mejoró el tiempo, y se despejaron los cielos. Me sorprendía ver que lo que antes estaba desierto y desolado, ahora resplandecía de hermosísimas flores y verdor. Mis sentidos se gratificaban y refrescaban con mil perfumes deliciosos y visiones bellas. Uno de esos días en que mis amigos descansaban periódicamente del trabajo, el anciano tocaba la guitarra y los hijos le escuchaban, observé que el semblante de Félix estaba indeciblemente melancólico y suspiraba con frecuencia. En un momento determinado su padre dejó de tocar, y, por sus ademanes, supongo que le preguntó al hijo la causa de aquella melancolía. Félix replicó con alegre acento. Y había reanudado el anciano su música, cuando llamó a alguien a la puerta. Era una dama a caballo, acompañada por un campesino que hacía de guía. La dama llevaba un vestido oscuro y se cubría con un espeso velo. Agatha le hizo una pregunta, a lo que la desconocida solo contestó pronunciando con dulce acento el nombre de Félix. Su voz era musical, pero distinta de la de mis amigos. Al oírla, Félix se acercó apresuradamente a la dama, la cual, al verlo, se quitó el velo, revelando un semblante de una belleza y una expresión angelicales. Su cabello era negro y brillante como el plumaje de un cuervo, y lo llevaba trenzado de manera singular. Tenía unos ojos oscuros, aunque dulces y animados. Sus facciones eran armoniosas, y su cutis extraordinariamente claro, con las mejillas delicadamente sonrosadas. Félix experimentó una intensa alegría al verla. De su rostro se borró toda huella de tristeza, reflejando al punto un grado de estático arrobamiento del que nunca le habría creído capaz. Sus ojos centellearon y las mejillas se le arrebolaron de placer. Y en ese momento se me antojó tan hermoso como la desconocida. Ella parecía embargada por unos sentimientos encontrados. Tras enjugarse unas lágrimas de sus hermosos ojos, tendió la mano a Félix, que la besó extasiado y la llamó, según pude distinguir, su dulce árabe. Ella pareció no comprenderle, pero sonrió. Él la ayudó a descabalgar, y, tras despedir al guía, la condujo al interior de la casa. Tuvo lugar una breve conversación entre él y su padre, y la joven desconocida se arrodilló a los pies del anciano y quiso besarle la mano. Pero él la levantó y la abrazó afectuosamente. No tardé en darme cuenta de que, aunque la desconocida pronunciaba sonidos articulados y parecía tener su propio lenguaje, los moradores de la casa no la entendían, ni ella les comprendía a ellos. Hacían muchos signos cuyo significado ignoraba yo, pero veía que la presencia de ella comunicaba alegría a toda la casa, disipando la tristeza como el sol disipa las brumas de la mañana. Félix parecía excepcionalmente dichoso, y acogía a su árabe con sonrisas de felicidad. Agatha, la siempre dulce Agatha, besó las manos de la encantadora desconocida y, señalando a su hermano, hizo signos que parecían indicar que él había estado muy triste hasta su llegada. Pasaron de este modo unas horas. Entretanto, sus rostros expresaban una alegría cuya causa no entendía yo. Luego descubrí, por la frecuencia con que la desconocida repetía algún sonido después de pronunciarlo ellos, que se esforzaba en aprender el lenguaje de mis amigos. Y al punto se me ocurrió que yo podría aprovechar las mismas instrucciones con el mismo fin. La desconocida aprendió unas 20 palabras en la primera lección, la mayoría de las cuales ya las había aprendido yo. Pero pude aprovecharme de las otras. Al llegar la noche, Agatha y la joven árabe se retiraron temprano. Al separarse, Félix besó la mano de la desconocida y dijo: «Buenas noches, dulce Safie». Él permaneció en vela bastante rato, conversando con su padre, y por la frecuente repetición de su nombre, supuse que el tema era la encantadora huésped. Yo deseaba ardientemente comprenderles, y ponía todos mis sentidos en ello. Pero me resultaba totalmente imposible. A la mañana siguiente, Félix salió a su trabajo. Y cuando Agatha terminó sus quehaceres habituales, la joven árabe se sentó a los pies del anciano, y, cogiendo la guitarra, tocó unos aires tan bellos que enseguida me arrancaron lágrimas de tristeza y de placer. Cantó, y su voz fluyó en ricas cadencias, subiendo o perdiéndose como el canto de un ruiseñor de los bosques. Al terminar, ofreció la guitarra a la Agatha, quien al principio la rechazó. La tomó luego, y tocó una tonada sencilla, acompañándola con los dulces acentos de su voz, muy distintos del canto melodioso de la desconocida. El anciano parecía embelesado, y dijo unas palabras que Agatha se esforzó en explicar a Safie, mediante las cuales parecía querer decirle que su música le había producido un placer inmenso. Los días transcurrieron ahora tan pacíficamente como antes, con el único cambio de que la alegría había sustituido a la tristeza en los semblantes de mis amigos.
Safía estaba siempre contenta y feliz, ella y yo progresamos rápidamente en el conocimiento de la lengua, de forma que en 2 meses empecé a entender la mayoría de las palabras que empleaban mis protectores. Entretanto, la tierra negra se cubrió de hierba, y las verdes laderas se salpicaron de innumerables flores, tan dulces para la vista como para el olfato, como estrellas de pálido resplandor entre los bosques iluminados por la luna. El sol aumentó su rigor, las noches se volvieron más claras y fragantes, y mis vagabundeos nocturnos se hicieron sumamente placenteros, aunque eran bastante más cortos, ya que el sol tardaba en ocultarse y despuntaba muy pronto, y yo no me atrevía a salir de día por temor a recibir el mismo trato que había sufrido en el primer pueblo en que me había arriesgado a entrar. Pasaba los días prestando la máxima atención, a fin de poder dominar rápidamente el lenguaje. Y puedo jactarme de que progresé más deprisa que la joven árabe, que comprendía poco y hablaba con acento entrecortado, mientras que yo comprendía y podía imitar casi todas las palabras que ellos empleaban. A la vez que mejoraba mi pronunciación, aprendía también la ciencia de las letras, tal como se la enseñaban a la desconocida, lo que abría ante mí un ancho campo de satisfacción y maravilla. El libro con el que Félix instruía a Safía era Las ruinas, o Meditación sobre la revolución de los imperios, de Volney. Yo no habría comprendido el sentido de este libro si no hubiese dado Félix, durante su lectura, explicaciones muy minuciosas. Dijo que había elegido esta obra porque su estilo declamatorio estaba concebido a imitación de los autores orientales. A través de esta obra adquirí un conocimiento elemental de la historia, y unas nociones de los diversos imperios del mundo actual. Me dio una idea sobre las costumbres, gobiernos y religiones de las distintas naciones de la Tierra. Oí hablar de los indolentes asiáticos, del prodigioso genio de los griegos, de las guerras y admirables virtudes de los primitivos romanos, de su posterior degeneración y de la decadencia de ese poderoso imperio, de la caballería, del cristianismo y de los reyes. Me enteré del descubrimiento del hemisferio americano, y lloré con Safía el desventurado destino de sus habitantes originales. Estos maravillosos relatos me inspiraron extraños sentimientos. En verdad era el hombre tan poderoso, tan virtuoso y magnífico, y a la vez tan depravado y lleno de bajeza. Unas veces parecía un mero vástago del espíritu del mal, otras, lo más noble y divino que cabe imaginar. Ser un hombre grande y virtuoso me parecía el más alto honor que podía caberle a un ser sensible. Ser infame y ruin, como hay testimonio de que lo han sido muchos, era la mayor depravación, una condición más abyecta que la del ciego topo o del inofensivo gusano. Durante mucho tiempo fui incapaz de comprender cómo un hombre podía llegar a matar a un semejante o ni siquiera qué necesidad había de leyes y gobiernos. Pero al enterarme con detalle de las matanzas y las maldades, cesó mi asombro, y rechacé todo aquello con repugnancia y aversión. Cada conversación de los moradores de la casa me descubría nuevas maravillas. A base de escuchar las instrucciones que Félix daba a la joven árabe, se me reveló el extraño sistema de la sociedad humana. Oí hablar de la división de la propiedad, de inmensas riquezas y de la pobreza mísera, del rango social, de la estirpe, y de la nobleza de sangre. Las palabras me indujeron a reflexionar sobre mí mismo. Aprendí que los bienes que más estiman tus semejantes son el linaje inmaculado y antiguo, acompañado de riquezas. El hombre que poseía una de estas condiciones podía ser respetado. Pero si carecía de ambas, se le consideraba, salvo en casos muy excepcionales, un vagabundo, un esclavo condenado a malgastar sus fuerzas en provecho de unos pocos elegidos. ¿Y qué era yo? Ignoraba absolutamente todo lo relacionado con mi creación y mi creador, pero sabía que no tenía dinero, ni amigos, ni ninguna clase de propiedad. Y, además, poseía una figura espantosamente deforme y repugnante. Ni siquiera era de la misma naturaleza que el hombre. Tenía más agilidad que él, y podía subsistir con una dieta más rudimentaria. Soportaba el calor y el frío extremados sin que me afectaran tanto al cuerpo. Mi estatura superaba a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, no veía ni oía a nadie como yo. Era, entonces, un monstruo, una abominación de la tierra, de la que todos huían y a la que todos repudiaban. No puedo describirte el tormento que me infligían estas reflexiones. Trataba de desecharlas, pero el dolor no hacía sino aumentar con el conocimiento. Oh, ojalá hubiese permanecido eternamente en mi bosque natal y no hubiese conocido otras sensaciones que las del hambre, la sed y el calor. Qué extraña naturaleza es la del saber. Una vez adquirido, se adhiere a la mente como el líquen a la roca. A veces deseaba librarme de todo pensamiento y sentimiento. Pero aprendí que solo había un medio de vencer al dolor, y ese era la muerte, un estado que yo temía, aunque no llegaba a comprender.
Admiraba la virtud y los buenos sentimientos, y amaba los dulces modales y amables cualidades de mis protectores. Pero la convivencia con ellos no me estaba permitida, salvo por aquel medio solapado, ignorado y oculto, que más que satisfacer, aumentaba las ansias que sentía de convertirme en uno de ellos. Las dulces palabras de Agatha y las alegres sonrisas de la encantadora joven árabe no me estaban destinadas. Las bondadosas exhortaciones del anciano y la animada conversación de Félix tampoco estaban destinadas a mí, junio ser miserable y desdichado. Hubo otras lecciones que se me quedaron más hondamente grabadas. Aprendí la diferencia entre los sexos, y el nacimiento y crecimiento de los hijos. Cómo el padre se embelesaba con las sonrisas del más pequeño y con las ocurrencias de los hijos mayores. Cómo toda la vida y cuidados de la madre estaban enteramente consagrados a su preciosa carga. Cómo la mente de los jóvenes se ensanchaba y ganaba en conocimientos. Supe que era un hermano y una hermana, y todos los diversos parentescos que unen a los seres humanos con lazos mutuos. Pero ¿dónde estaban mis amigos y familiares? No había tenido un padre que me cuidase en la infancia, ni una madre que me bendijese con sus sonrisas y caricias. Y en caso de haberlos tenido, toda mi vida pasada no era ahora sino tiniebla, un ciego vacío en el que no distinguía nada. Desde el principio de mis recuerdos, había sido como era entonces en estatura y proporción. Nunca había visto a un ser que se pareciese a mí ni que pretendiese relacionarse conmigo. ¿Qué era yo? La pregunta surgía una y otra vez sin que pudiera responder más que con gemidos. Luego explicaré a qué me condujeron tales sentimientos. Pero, por el momento, permíteme volver a los moradores de la casa, cuya historia despertó en mí emociones encontradas de indignación, alegría y asombro, aunque todas ellas se resolvieron en un mayor amor y respeto hacia mis protectores, pues tanto les quería que, en un inocente y semidoloroso deseo de engañarme, di en llamarles de ese modo.